jurisdiccional que no es guatemalteco, en la que una de las personas es guatemalteco o que va a surtir efecto acá en Guatemala. Puede ser que, por ejemplo, fueran dos extranjeros, pero hay niños que viven en Guatemala, va a tener un efecto jurídico en Guatemala. Entonces, de pensión alimenticia o de divorcio, que lo que más viene son los divorcios. Lo que más viene. Porque cuando estamos hablando de resolución del vínculo matrimonial, es familia que lo conoce. Si fuera una pensión alimenticia, va a ser familia. Bueno, con el licenciado Luis Pedro estuvieron viendo lo que era la evolución histórica de la doctrina del derecho internacional privado y tuvieron que haber visto la representación que incluía a la escuela antigua italiana, que es donde nace lo que decía, porque se habla de los estatutos y porque hay un elemento que se hacía, una glosa, y la glosa, incluso la presentación le pusimos, ¿cómo se hacía? Era un margen, lo que hoy, por ejemplo, nosotros conocemos. ¿Qué es lo que hacen ustedes para integrar sus leyes? Hacer anotaciones al margen o un llamado para saber que este artículo tiene una relación o lo tienen que integrar con la Constitución Política de la República, con el Código. Entonces, era lo que decía. Sin embargo, acá no era solo un llamado, sino cómo se interpretaba, cuál era el alcance que podía tener en cuanto a estos elementos. Pero para poder hablar de esta evolución histórica de la doctrina del derecho internacional privado, también tenemos que establecer que no solo fueron estas escuelas antiguas las que tienen relación para resolver esos problemas de conflicto de derecho internacional privado. Compañerita, cuénteme, comparte con nosotros, por favor. Sí, usted es la compañerita. Gracias. No solo en cuanto a lo que dictaminaron estas escuelas antiguas, la italiana, la francesa y no sé si la holandesa. Por eso se recuerda que yo les dije que muchas de las definiciones que teníamos al principio del derecho internacional privado las íbamos a ver cómo fueron incorporándose de conformidad con estas escuelas. Y no solo son estas escuelas, porque en Italia, en Francia, en Europa van muchos autores a complementar lo que se hace en la primera escuela italiana, la segunda escuela italiana, la holandesa, que es la que habla de las comidas o ese derecho que se le reconoce a otras personas de otros estados por el hecho de que vamos a darle esa cortesía, como llamaban los holandeses. Y no sé si ustedes se dieron cuenta en cuanto a la presentación que se les dio, y es que hay un elemento muy importante en cuanto a cómo ingresan dentro del derecho internacional privado el estatuto personal y el estatuto real, y cómo ustedes lo entienden, este estatuto real y personal en la realidad hoy por hoy de lo que está dentro del derecho civil y cómo se va entrelazando con nuestra materia. Compañerita, si yo le pregunto a usted, la de Corinto, no es Corinto, es morado, yo diría que sí, ya no me funcionan los ojos. ¿Cómo hace usted esa similitud de ese estatuto real y del estatuto personal? ¿Y por qué para ellos el estatuto real es tan importante? Porque estaba dentro de la presentación en que se examinó. Para los franceses, en el momento histórico que se está dando este derecho internacional privado, que está dándose en la realidad, en ese momento en Europa. Estamos hablando en la Edad Media.
Primero, estamos hablando de la evolución, de cómo, recuérdense que ellos estaban buscando cómo llegar, es parte de la filosofía del derecho, es parte del derecho internacional privado, y por eso es como vamos integrando nuestras materias a lo largo de esta carrera. En ese momento histórico, recuérdense que habían guerras entre el catolicismo o la Iglesia Católica, con esa idea de sembrar como esa única religión, pero también estaban otros pueblos que no necesariamente estaban, por ejemplo, quienes su libro sagrado no es la Biblia sino el Bhagavad Gita en India, estaban los pueblos árabes que no necesariamente tienen a la Biblia como su primer elemento, sino el Corán, y cómo había una guerra entre los musulmanes y cómo los musulmanes llegan y se toman los puertos donde Roma residía, y por eso ya no pueden ir a la India, y cómo van ellos esparciendo o van tomando territorio de lo que es España. Por eso también todas las guerras que han habido en España, los musulmanes, los árabes, cómo llegan, y hay un conflicto entre no solo la religión católica, que era el imperante, el imperio romano, cómo va cayendo en decadencia, y cuando cae en decadencia necesitan buscar otros territorios. En ese momento se da históricamente que los libros se escribían, y por eso los libros de ese entonces eran tan caros, porque había personas que se dedicaban a hacer los libros a manos, y se dan los nuevos territorios que se van a dar, las nuevas, cae Mohamed, viene y toma Constantinopla, que era uno de los reyes más importantes para Roma, Mohamed III, se da la imprenta que viene a revolucionar no solo los libros de laicos, sino también la propia forma en que se van a reproducir las Biblias, y los nuevos territorios. ¿Y dónde son los nuevos territorios? Acuérdense que lo que se estaba buscando eran las Indias. Llegan primero a lo que es Puerto Rico, Cuba, después desembarcan en México, llegan hasta el nuevo, por eso nosotros éramos Guatemala o la parte Florida, que ellos decían, eso es por parte de los españoles, pero ¿qué otros imperios estaban teniendo en ese momento? Y es por eso que uno tiene que darse cuenta que todo ese momento tiene que ver también. El imperio británico no había tomado territorio, lo que se hacían era que sus navíos venían y saqueaban a los españoles y a los que habían tomado portugueses. Recuérdense que en ese momento todos estaban, casi todos estaban, a excepción de Inglaterra, se vuelve al cristianismo evangélico, la iglesia anglicana y la iglesia protestante, y entonces se hace una bula papal, lo tuvieron que haber leído en la bula papal, en la que se divide qué era lo que le tocaba a España, qué es lo que le tocaba a Portugal, para que se dieran estos problemas. Y es también por eso es que la parte del estatuto personal, ¿qué implica? Los derechos, ¿y cuáles son los derechos los derechos reales que habla Francia y que tanto protegía? Los imperios tenían mucho que proteger el Estado. Francia es uno de los estados que hoy por hoy todavía sigue protegiendo mucho la propiedad. En ese momento no estaba dividido tanto en propiedad real como y en esta Edad Media, ¿en qué momento histórico, si les pregunto a ustedes como grandes abogados sancarlistas, en qué momento histórico de la sociedad estamos hablando? Si hablamos de la parte económica, ya les dije que en la Edad Media, que es todos estos sucesos están dándose, pero ¿en qué momento histórico estamos si nos hablamos de la Edad Media? Económico. El compañero lo dijo, el feudalismo. ¿Y el feudalismo de quién era todo? Del señor feudal.
Es decir, la etapa de la formación humana es la esclavitud. Bueno, cuando estábamos en la Spain, que no había esclavitud, cuando se dan cuenta que es bueno, si yo derroto a las otras personas, me quedo con todo, los esclavizo, y posteriormente se habla de salimos de la etapa de la esclavitud a una esclavitud más solapada, es la verdad, es una esclavitud solapada, porque todo era del dueño, del señor feudal, eran las tierras, los bueyes, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La persona, y eso lo pasó en la época del mandamiento, Latinoamérica. El señor feudal era el dueño de todo, entonces el trabajador no tenía suficiente para comer, se endeudaba más con el señor feudal, le daba una cantidad de tierra que no podía producir para él, pero no podía dejar tampoco de trabajar el señor feudal, y entonces estábamos hablando de una esclavitud solapada, lo mismo que se dio en nuestros países cuando vienen los españoles. Entonces, no solo están estas escuelas, sino que también a la par de cómo podemos establecer estas grandes formas de entender el derecho internacional privado, lo vamos a entender por el sector, como lo dijo J.P. Ligoyer, por el sector que estamos viendo. Por ejemplo, el sistema territorial, que es el que va a adoptar por excluir la aplicación de la norma nacional. Según Ligoyer, este sistema no es adoptado por ningún Estado y es hacer imposible las relaciones internacionales, porque ningún país puede proceder en estos términos y se aísla de la comunidad. El segundo sector adopta el sistema extraterritorial absoluto y tampoco, si lo dice que es absoluto, las normas no son absolutas y ni siquiera los derechos humanos son absolutos. Ninguna norma, ninguna ley es per se absoluta. Por eso siempre, cuando hablamos, por ejemplo, en la lengua española o cualquier otra lengua, siempre hay una excepción a la regla y también se da el derecho. Entonces es un sistema exagerado y no es susceptible de que lo podamos aplicar. Y el tercer sector, que es el que va a determinar que existe una aplicación de las normas extraterritoriales, pero estas normas jurídicas van a tener ciertos elementos que en determinado momento no lo vamos a poder aplicar. Y entonces va a haber elementos que son territoriales y extraterritoriales. ¿Por qué esto es importante? Porque si vamos a hablar en cuanto a lo territorial, y el ejemplo es claro, alguno de ustedes, más de alguien de su familia, tiene su casa. Por ejemplo, ustedes, a no ser que la tengan tipo canadiense, si les quitan ese bien inmueble o la tierra donde va, usted puede arrancar la casa, si es tipo canadiense, se la lleva. Pero si es un terreno y es una casa convencional y se le están expropiando, ¿qué? Agarro la casa y la levanto y me voy con ella, como la caricatura. No, tiene un efecto territorial. A no ser que sea un avión, que ustedes tengan un avión, un yate, los semovientes, que serían los animales, las vacas, los bueyes, los asnos, las mulas, pero no le estoy llamando a nadie. Y hay gente que se comporta a veces como tal, pero no. No, es que hay seres humanos que de verdad, como les dije una otra vez, pero los semovientes sí se lo pueden obtener un efecto que no es territorial, pero los bienes inmuebles van a estar en el lugar. Por eso les hago la referencia, porque por ejemplo, en los estilos de casa tipo canadiense o como se construye en Estados Unidos tiene un efecto diferente al que tenemos convencionalmente de cómo construimos en nuestros países. Y por mucho, si bien es cierto, el Código Civil hace de la aluvión como en lluvia se puede mover una tierra de un lugar hacia otro, no podemos hacer un gran hoyo en un lugar, pero no lo podemos llevar en los inmuebles. Entonces, por eso es ese efecto que va a tener territorial. Y los países como Francia tienen un efecto mucho mayor. ¿Por qué? Porque ellos protegen ese derecho a la propiedad, tanto así que ellos
La sucesión intestada es padre, esposa y hijos. No en el ordenamiento jurídico francés no está como nosotros tenemos para vestirle, tíos, abuelos, la universidad, el Estado. Usualmente le queda al fisco si no hay elementos que puedan disponer. Entonces, esto fue lo que ya había dicho mi compañero, las escuelas de derecho, las teorías modernas, estas escuelas antiguas va a ser la italiana, la francesa, antigua y la holandesa. Les había manifestado cómo ante toda esta degradación, esta es la que ya es toda la degradación del sistema romano, cuando entra en decadencia, como también los efectos jurídicos que se dan de la misma, hizo que nacieran nuevas leyes, como se permitió que siguiera el derecho romano siendo parte de Europa hasta nuestros tiempos, cómo se fue integrando en los mismos. Algo que les puede servir mucho es los nombres que tienen estos, porque miren, cuando se quieran recordar de el primero, Sasoferato, recuérdense de aquellos niños que tienen problemas que tienen alguna anemia. Charles Darwin. ¿Se sorprende? Las escuelas antiguas, sino las escuelas modernas de derecho internacional privado. Y en este momento, además de las escuelas, también están aquellos estudios que realizan los doctores en derecho internacional privado, que vienen a tratar de darle una solución a todas estas normas que en determinado momento, o aquellos problemas que se dan en la realidad, que no tienen una solución, o cómo especular sobre casos reales que se han dado en prácticamente más de 800 años, en los que se complica la situación en cuanto a un caso, precisamente por la nacionalidad, por cómo la propia norma en determinado momento, si es un extranjero, lo remite a su propia legislación interna, y a veces la legislación interna de ese país o de ese ciudadano lo remite nuevamente al país de origen. En esta época del derecho internacional privado, una autonomía al constituir esta norma nos va a permitir que sea una rama del derecho en general, como lo habíamos hablado anteriormente, y también logran los enunciados del sistema de solución de conflictos, los cuales van a consistir en doctrinas realizadas por estudiosos en la materia, con el objeto de aportar soluciones a todos o a la mayoría de conflictos de ley que se habían dado en ese momento. Esto se da por medio de aportes realizados por los siguientes juristas. Por ejemplo, en Estados Unidos fue Story, que fuera historia, si fuera le tradujéramos, en Estados Unidos, Burgess en Gran Bretaña, Scheffler y Sabin, estamos hablando de Carlos Federico Sabin en Alemania, Romo en Italia, Foilis, Masses en Francia, y a tratar de realizar estos primeros intentos de codificación, Ferrante en España, Paroldo va a ser en Italia, Petrucces en Alemania, disculpe, alemán no me lo sé, y Antonio Sánchez de Bustamante en América. Es la primera vez que yo digo que estaban
el código de Bustamante, pero es la primera vez que veo que empodera, porque nosotros lo conocemos con Bustamante, el apellido de la mamá, pero su primer apellido era Sánchez, entonces sí, Sánchez de Bustamante, es la primera vez que empoderan. Joseph Story, a veces yo digo que no sé por qué los juristas tenemos una cara de amargados. Sí. Pero mira, yo a veces digo, si alguien es católico, que me disculpe, pero ustedes han visto la cara de los padres del movimiento o esa escuela que hablaba de la filosofía, como eran los dos curas que la formaron, la patrística y la escolástica. Jóvenes, tenían caras más complicadas que la de los comunistas. Entonces, estos logros se dan primero. Ese es el que se dedicó a estar aquí. El rojo está aquí. Bueno, Carlos Federico Savi manifiesta que mientras más numerosas y activas son las relaciones entre los diferentes pueblos, más debemos convencernos de que es preciso renunciar a este principio de exclusión para adoptar el contrario, y por esta causa se extiende la reciprocidad en la apreciación de las relaciones de derecho, estableciendo entre naciones extranjeras una igualdad ante la justicia que reclama el interés de los pueblos y de los individuos. Para este jurista, consideraba que había llegado a reconocer que para decidir sobre una relación jurídica de derecho, en este caso, cuando hubiera colisión, cuando hubieran chocando las normas de un Estado con las de otro, el juez de derecho local a que perteneciera, acá, cuidado, cuando él está hablando del juez de derecho local, estamos hablando de juez de paz y juez de primera instancia, está hablando del juez de cada uno de estos países. Entonces él está hablando de una localidad porque está dentro de un Estado, a que perteneciente a la relación de derecho litigiosa y que no debía distinguir por la nacionalidad, distinguir si era ciudadano de su país o extranjero, es decir, que las leyes están destinadas a regir las relaciones de derecho, que no deberíamos de hacer una distinción en cuanto a los límites extraterritoriales, que en relación están sometidas. Las leyes positivas, es decir, fueron promulgadas por un órgano legislativo, pueden dirigirse a las personas en sí mismas o a las relaciones de derecho, siendo estas últimas sobre un patrimonio, sucesión, obligaciones y la familia. Estamos hablando que hace más de 200 años él ya hablaba de que no hubiera una discriminación por razón de nacionalidad, sino que se vieran los elementos positivos o elementos negativos de una relación. El objeto principal de las posiciones jurídicas es el hombre como persona de las diferentes relaciones jurídicas. Para Savi, en el caso de conflicto, lo que procede es buscar para cada relación jurídica el dominio del derecho, más conforme a la naturaleza propia, esencia de la relación. Si se trata de personas de las mismas personas, deberá aplicarse el derecho positivo perteneciente a su domicilio. Y si se trata de contratos o obligaciones, deberá aplicarse la autonomía de la voluntad, lo que tenemos en la ley del organismo judicial, pero también la autonomía de la voluntad está dentro del Código Civil, que las personas pueden contratar siempre y cuando no vaya contra la ley y el lugar donde se aplicará la obligación. ¿Por qué es eso muy importante? Porque él está hablando de que en relaciones de dominio de derecho, la naturaleza propia. En el Código Civil, por ejemplo, nosotros tenemos el contrato de renta, de arrendamiento y de compraventa. Podemos decir que son los mismos elementos, el contrato de compraventa
que el contrato de cuando estamos arrendando un bien inmueble. Por eso, porque cuando hablemos de la naturaleza propia, el arrendamiento es que usted va a tener en uso el bien inmueble siempre y cuando esté pagando, esté al día. En la compraventa, usted está adquiriendo la propiedad, el uso. Y si estamos hablando del usufructo, uso, gozo y disfruto de la cosa, entonces ninguno de las relaciones jurídicas no es la misma, aunque esté en las obligaciones. Si fuera un mutuo, si fuera un comodato, cada figura propia tiene sus propios elementos que la hacen diferenciarse de las demás. Entonces él decía, primero recurrir a ese elemento. Si son las mismas personas, no significa que tengan que ser compañeros y la compañera, puede ser que sean de la misma nacionalidad, que puede ser que sean de diferentes nacionalidades, pero que la persona, como establece la ley del organismo judicial, haya decidido asentarse en Guatemala y iniciar un proceso, como establece la ley de migración, en el que va a tomar todos los elementos para poder primero ser residente y posteriormente él desea obtener la nacionalidad. Y si estuviera la nacionalidad, ¿cuál es la diferencia que hubiera entre la nacionalidad de un extranjero que no nació en Centroamérica ni en Belice a los guatemaltecos que nacieron o son hijos de padres guatemaltecos nacidos en nuestro territorio? ¿Cuál es el efecto jurídico que tendría? ¿Cuál es la limitación legal que tendría? Constitucionalmente, ¿qué me dice? Porque yo obtengo por la nacionalidad, por el jus sanguíneo, el jus soli y el jus optante. Cuando yo deseo tener la nacionalidad guatemalteca, estoy optando a tener esa nacionalidad, a diferencia si soy originario de los 5 países que formaron parte a la Federación Centroamericana y que nos rigió con diferentes constituciones, incluso alguna constitución centroamericana que estuvo un tiempo vigente. Posteriormente Guatemala promulga una constitución guatemalteca en 1942 y, sin embargo, ¿cuáles van a ser los elementos o qué me dice la Constitución? Pues como constitucionalista, ¿quién me dice la Constitución cuál es la diferencia entre que yo sea guatemalteco de origen o se me repute guatemalteco de origen y tenga esa nacionalidad que la adquirí por ¿cuál es la diferencia? El nacido en Guatemala o el nacido en Belice, de conformidad con el artículo 7 transitorio de la Constitución, por ejemplo, nosotros tuvimos ya un fiscal general, Teréforo Guerra, que en paz descanse, que había nacido en Belice, y a él no le habían dado la nacionalidad de origen. Sin embargo, él la planteó un amparo y se la planteó de otra forma, si fueron privados. Ustedes son guatemaltecos y como guatemaltecos se postulan, ahorita están las elecciones de comisiones de postulación. ¿Qué le están pidiendo como requisito esencial para postular? Guatemalteco de origen. ¿Podría un alemán venir y presentar? Puede, pero se lo van a rechazar, porque esas son las limitaciones constitucionales. No puede ser presidente, no puede ser alcalde, no puede ser magistrado. Esos son los elementos que le van a hacer una diferenciación entre el guatemalteco de origen y el nacionalizado. En el código de notariado, ¿qué diferencia hay entre un guatemalteco de origen y un extranjero, gringo? Incluso teníamos un caso ante la Corte Interamericana que tuvo un estadounidense porque no se le estaban permitiendo los derechos que tenían los guatemaltecos de origen en cuanto a ejercer el notariado. No podían cancelar. ¿Por qué? Porque el protocolo de quién es el notariado
requiere que sea usted guatemalteco de origen. El protocolo no es suyo, como dice en mi registro, es su registro notarial, el registro notarial a su cargo, pero no es suyo, es del Estado. Entonces, no puede tampoco ejercer el notariado por disposición legal. Todavía creo que no ha resuelto la Comisión Interamericana en cuanto al proceso de este estadounidense que nos demandó ante la Corte Interamericana. Sin embargo, dejo claro que la Corte Interamericana en determinado momento dado que puede haber una discriminación dependiendo del caso cuando se están limitando ciertos derechos. Pero por eso lo interesante va a ser cómo van a resolver en contra de nosotros por esta persona que nos demandó. Entonces, el domicilio, el tipo de contrato, si estamos hablando de obligaciones, en el tipo de contrato, si estamos hablando, nos referimos, por ejemplo, por disposición legal, en Guatemala, para que alguien otorgue un testamento, hay ciertas formalidades. Para que alguien constituya una sociedad, hay ciertas formalidades. Si bien es cierto que se hace el testamento como un abierto, el testamento como un cerrado, también no tenemos un testamento hológrafo. Sin embargo, hay un testamento del marinero, de las personas, hay una serie de testamentos, pero cada elemento va a tener sus propias especificidades que se deben de cumplir. Y esta autonomía de la voluntad también va a depender del lugar donde va a surtir efecto la relación contractual que se esté dando. Por eso se les explicaba, si un notario va a faccionar un contrato fuera de Guatemala, no se lleva las hojas de protocolo, eso está prohibido, lo hace con hojas de papel bond y lo va a protocolizar y va a surtir efecto jurídico. Pero, ¿cuál es lo importante? Si lo hace en otro país, tienen que ver cuáles son los elementos esenciales para el contrato que él está suscribiendo en el país donde lo suscriba, además, si va a surtir efecto en Guatemala, de la normativa nacional de nosotros. Tienen que ir concatenadas, porque de nada le serviría que él conociera toda la normativa nacional, pero dejó de incumplir lo que decía la normativa del país donde él está cuando lo está redactando. ¿Y qué va a pasar? Cualquiera de las partes puede decir que hay un vicio de consentimiento y solicitar la nulidad. Y si yo como notario no hago bien mi trabajo, perjudico a cualquiera de las partes. Para algunos autores consideran que la doctrina de Sarin introduce un método de solución a los conflictos y consideran que es lo que hay que, lo que hoy se conoce como los puntos de conexión en las normas de conflicto. Carlos von Westchester, que es jurista alemán, fue profesor universitario y pues consideró que la aplicación de las normas jurídicas extranjeras se reduce solo al supuesto de que del propio derecho del juez prescriba de forma expresa o tácitamente la aplicación de ese derecho extranjero. Este jurista alemán consideraba que no podía reconocerse la normativa extranjera si el derecho interno del país donde estaba este juez no se lo permitiera. Y estas dos formas, ustedes saben que por eso no podemos reconocer de forma expresa o tácita. La escuela angloamericana de John Story consideró que, además de ser el mayor representante angloamericano, es decir, de descendencia morena, hoy hablan de descendencia africana, desempeñó como el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Él es uno de los primeros jueces fue el primero en llegar siendo negro a la Corte Suprema de Estados Unidos. Moreno, pues canela, como le quieran decir. La
codificación holandesa del siglo XVIII. Esto le sostenía que las leyes del Estado no pueden tener fuerza o obligatoriedad más allá de los límites territoriales y de la jurisdicción del país que la dicta, y que se impone a sus súbditos, salvo la excepción de la Committee of Nations, por medio de esta Committee of Nations, que es prácticamente algo muy similar a la cortesía de la escuela irlandesa, va a admitir esa posibilidad de aplicación extraterritorial de la rama jurídica extranjera por reciprocidad o por considerar prudente y liberar la aplicación de las normas jurídicas extranjeras o por conveniencia común o por necesidad o beneficio mutuo. Hay algo muy importante que lo tenemos que recalcar como juristas latinoamericanos o iberoamericanos. En el caso de Estados Unidos, para que acierte cierta normativa es por conveniencia, porque tiene un efecto que les va a garantizar. Yo siempre lo pregunto y le digo como parte del Ministerio Público, vean cuántas personas nosotros, ojo, no estoy a favor a que no extraditemos a tantos narcos que hacen dinero a través de la salud, y no solo de los chicos, también de los que venden acá y perjudican a nuestra población. Yo nunca he estado a favor de las drogas, ni lo estaré, pero cuántos nosotros extraditamos, y vean cuántos estadounidenses nos extraditan para cumplir. No creo que ellos no hayan cometido delitos en nuestro país y en otros países. Vean, ingresan mejor cuánto ellos extraditan para que sean juzgados. Ellos no lo extraditan, ellos no, por ejemplo, ellos hasta el día de hoy no han firmado muchas de las convenciones en derechos humanos, no las han firmado, y menos si hablamos de la tortura. Nosotros firmamos todo, yo por eso siempre critico que Guatemala firma todo lo que lo pone, aunque no lo podamos cumplir económicamente porque no tenemos los recursos. Entonces firmamos leyes que son de imposible cumplimiento. Entonces, pero ellos cuando realizan ese ejercicio me van a contar. Dionisio Ancelotti es diplomático y jurista italiano. Para este jurista, las normas de conflicto son una parte del orden jurídico internacional de forma incompleta y imperfecto, y no tienen en el territorio de los demás estados una autoridad mayor de la que corresponde a las leyes nacionales. Cuando hablamos de estas normas incompletas e imperfectas, se recuerda cuando hablamos de la teoría general del proceso, y hablamos de aquellas normas en blanco que tienen que recurrir a otras normas para poder aplicar su escritoria, pero sino para complementarse. Por ejemplo, hay normas, incluso en el derecho penal, que tenemos que recurrir a otra norma sanitaria administrativa para complementar. ¿Por qué? Porque en el derecho no se creó toda la normativa para poder, cuando estamos hablando de ciertas regulaciones fitosanitarias que no cumplen o hacen efecto o contaminen una comida. ¿Cómo vamos a saber cómo se contamina una comida si no medimos y vemos lo que dice el Código de Salud y cuáles son los elementos? O si estamos hablando que hay una contaminación por el procesamiento o porque traemos un cadáver y no cumplimos con estos elementos, tenemos que usar supletoriamente elementos de otros. Y lo mismo pasa con estas normas que son imperfectas, que son incompletas. La escuela italiana moderna sostiene que las leyes son personales y por consiguiente siguen y acompañan a las personas. Cuando hablamos de que los bienes inmuebles usted no se los puede llevar, por eso es que ciertas normas del derecho internacional privado se van a aplicar a la persona, porque usted tiene un cuerpo corpóreo, porque usted puede realizar actos y lo siguen. Si usted va a Estados Unidos, usted sigue siendo Fernando
usted sigue siendo la misma persona. Tal vez se va a comportar distinto porque ya no lo ven sus papás ni su familia. Pero sigue siendo la misma persona, entonces se le van a reconocer ciertos derechos. A excepción de que aquellos derechos, por eso es que dice Arjona que en Estados Unidos, si usted no ha cumplido los 21 años, ningún lugar me va a vender alcohol, porque implica que a ellos les cierren el local, les pongan una multa muy alta, que no se van a, entonces no lo van a hacer hasta que usted demuestre que tiene los 21 años. Y si usted tiene cara de muy niño, aunque me cuenten así, todavía le preguntan si realmente tiene los 21 años por esas sanciones que son muy severas. Entonces, en el caso de lo que dicen los italianos es que la persona, sus derechos, los derechos que él adquiere en su país de origen, lo va a seguir teniendo en cualquiera de los estados a los que él vaya, y se le debe reconocer esos derechos, pero salen esas excepciones en ciertos países. Y la ley que aplicable en caso de estos conflictos de la ley es la personal, la ley que yo tenía en mi país de origen, o el reconocimiento jurídico que me han dado. Por ejemplo, como les dije la vez pasada, usted es Fernando, es hijo, hermano, tío, es estudiante, es trabajador, esos elementos van a seguirlos teniendo. Pero, por ejemplo, Fernando, si no se ha graduado acá no es abogado, y allá no es abogado, aunque lo entienda. Es que, algo es ejemplo, si aquí él está soltero, aquí, allá también sigue estando soltero. Bueno, si se me casa allá, que nos traiga el papelito, porque sin papel que le diga que se casa, no se lo creo. No me deseo. No, porque se va a casar con una buena persona. Bueno, y esas leyes aplicables se va a hacer considerar la de la nacionalidad y se rige la capacidad. Entonces vamos a decir, la nacionalidad, la capacidad, el Estado, los bienes pertenecientes a dicha persona, los actos jurídicos de la misma. Y en esta escuela aplican algunas excepciones al principio de nacionalidad. Bueno, ustedes, en cuanto a la nacionalidad, me imagino que en el curso de filosofía del derecho les explicaron que el concepto de nacionalidad es un concepto muy reciente, que nace posteriormente de Roma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, cuando usted llega y adquiere, ¿qué es lo que adquiere? Es la ciudadanía. Y desde hace algunos siglos, nosotros tenemos esa idea de que nacionalidad es por donde nací, pero en cuanto a la nacionalidad y la ciudadanía son elementos que se confunden. Entonces, cuando hablamos de nacionalidad, todavía seguimos utilizando como indistintamente los elementos que son de la nacionalidad y los elementos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque natio es un vocablo demasiado nuevo y la primera vez que se habla de natio es más o menos en la Revolución Francesa, y por eso cuando se habla de, o se escribe en la Revolución Francesa, se habla de los derechos del ciudadano, no de los nacionales. Hoy le mando otra presentación. Este elemento me avisan que van a poder, yo estoy cerca del juzgado de familia para poderlos acompañar y poderles pedir, pero me avisan porque a veces no estoy así para que puedan ir y tengan cuidado porque algunos juzgados le dan algunos donde han suspendido el proceso porque los notarios no sabían cuál era el procedimiento. Entonces tiene que ver un proceso donde se dictó el auto para mandar a inscribir. Y por favor, ojo, necesito que ingresen al RENAC o que alguno deleguen a uno para que vaya al RENAC, porque para inscribir, así
sentencia, en el relato, también existe el formulario. Yo les aseguro que ustedes cuando les cuento los procesos no que les van a suspender nada. Primero por ser sacarlista. Los sacarlistas siempre son muy dedicados. Hay excepciones a la regla. Bueno, vamos a hacer un cálculo. Van a examinarse el día de que le toque el examen y les vamos a dejar una semana más para que me entreguen el trabajo. Eso no significa que no hayan trabajado, pero que hagan la última revisión para la entrega del trabajo. ¿Están de acuerdo o lo entregan día del examen? No, ustedes, ojo, el trabajo puso en el expediente, ya con el expediente le vamos a decir el mal a Fernando. Me lo casan, después me lo divorcia si quiere, pero me lo casan a Fernando con alguna de las chicas de aquí.